Hola, ¿qué tal? Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de nefropatía por medio de contraste. ¿Verdad o mito? Todo esto lo vamos a hacer con base en este artículo recién horneado de abril del 2025 que lleva por título Cosas que hacemos sin motivo. Evitar la administración de contraste yodado intravenoso en pacientes con lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. El artículo nos da la bienvenida con un caso clínico de un paciente de 50 años con enfermedad renal crónica en estadio 3A que ingresa al pabellón de urgencias con taquicardia, disnea y aumento de volumen unilateral de la pierna derecha. Y nuestra principal sospecha diagnóstica es un tromboembolismo pulmonar, por lo cual los médicos de esa institución hospitalaria desean realizar una tomografía de tórax contrastada. Sin embargo, tienen dudas de que el contraste de la angiotomografía pueda generarle al paciente posteriormente una lesión renal aguda, lo que se conoce usualmente como nefropatía por contraste. Pero, ¿por qué se cree que el material de contraste causa disfunción renal? Vamos a los datos duros, y es que el contraste intravenoso se ha asociado como una causa de lesión renal aguda desde 1954, porque hubo un caso de un paciente a quien le hicieron una pielografía y después desarrolló una lesión renal aguda anúrica, con lo cual pues se empezó a generar ese estigma. Después, entre los 90 y los 2000, se realizaron varios estudios aleatorizados, pero no controlados, y se enfocaron en toxicidades de distintos materiales de contraste intravenosos, y encontraron que había una frecuencia de lesión renal aguda que iba entre un 2,3% hasta un 27,8%. Los datos no eran muy similares unos entre otros. Incluso con esos datos, el Colegio Americano de Radiología y la Fundación Nacional del Riñón generaron una definición para lesión renal aguda asociada a contraste intravenoso, que es una lesión renal aguda en las 48 horas posteriores a la administración de contraste intravenoso, excluyendo otros factores nefrotóxicos. Pero entonces, ¿hay una razón para estar preocupados por la administración de contraste iodado intravenoso? El artículo nos da cuatro argumentos de los cuales vamos a hablar de manera profunda más adelante para tratar de desmitificar la nefropatía por contraste. En primero vamos a hablar de la evidencia científica que hemos recabado en los últimos años. Segundo punto, vamos a nuevamente replantearnos la fisiopatología de la lesión renal aguda asociada al contraste intravenoso. Y después vamos a entablarnos, a encararnos en qué pasaría si el contraste sí genera lesión renal aguda. El desenlace es la diálisis. Y por último punto, vamos a discutir este tema del renalismo. ¿Qué tanto vale la pena evitar y retrasar un diagnóstico con tal de preservar la función renal? Pero vamos a esos puntos duros. El primer eslabón. Hay bases de datos que sugieren que recibir el contraste iodado intravenoso se puede correlacionar con lesión renal aguda, pero no causa directamente el empeoramiento de la función renal. Todo esto viene de los datos de que ya hablábamos, por ejemplo, la prehistoria, me refiero antes del 2000, en los cuales había estudios sin grupos de control y compararon desenlaces entre pacientes que recibían el contraste intravenoso, ya fuera los isosmolares o hiposmolares. Ya entre el año 2008, Newhouse y colaboradores hicieron estudios, un estudio unicéntrico con más de 30,000 pacientes, de los cuales no recibieron contraste intravenoso, y midieron la creatinina sérica en los 5 días consecutivos. Los resultados que tuvieron fueron muy similares a los que se tenían en pacientes que sí recibían el contraste intravenoso. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de si el paciente recibe contraste o no recibía, las patologías de manera multifactorial iban a llevar a los pacientes hospitalizados en cierto porcentaje a tener una lesión renal aguda. Ya de manera más reciente, en el año 2017, algunos neurocirujanos, neurólogos, hicieron evaluaciones en pacientes con EBC. Por ejemplo, los estudios de Bellic y colaboradores, el cual hizo un metaanálisis en pacientes con enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal crónica que
obtuvieron la administración de contraste intravenoso para las angiotomografías. E incluso descubrieron que había menor incidencia de lesión renal aguda en pacientes que recibieron la angiotomografía con el contraste intravenoso. Pero recuerden, esto es multifactorial, también tiene que ver con el desenlace de la enfermedad derivado de diagnosticar de manera oportuna las patologías. ¿Sí? Hay más estudios con muchísimos más pacientes. Por ejemplo, en el año 2017, Wilhelm Lee y colaboradores recopilaron información de 6 millones de pacientes hospitalizados durante al menos 10 días y se demostró que había mayor incidencia de lesión renal aguda en quienes no recibían el contraste intravenoso. Con todos estos datos y muchísimas más investigaciones, incluso la revista de New England modificó su nomenclatura y pasó de decir un artículo que lleva por título Previniendo la nefropatía inducida por medio de contraste en 2006 a cambiar el nombre a lesión renal aguda asociada a contraste en 2019. Ya no estábamos hablando que el contraste inducía directamente esa lesión renal aguda. Abrimos el paradigma y decimos, la lesión renal aguda en pacientes hospitalizados es multifactorial y no se debe precisamente solo a la administración de contraste. Si bien es importante recalcar, pacientes que requieren estudios contrastados, en muchas ocasiones tienen patologías que se pueden considerar graves y pueden llevar a un deterioro orgánico, multiorgánico, incluyendo a nivel renal. El segundo punto, se está cuestionando la patofisiología de la lesión renal aguda asociada a contraste intravenoso, porque estamos hablando de que es un proceso multifactorial y existen vías hipóxicas y citotóxicas, pero todavía no hemos elucidado. Rebobinamos el video. O sea, hablamos de que existen vías hipóxicas y citotóxicas, pero todavía no hemos elucidado de manera correcta la patofisiología de la lesión renal aguda inducida por contraste. Entonces, estamos dejando el término de necrosis tubular aguda porque los pacientes que reciben contraste intravenoso iodado incluso tienen una recuperación de esa lesión renal aguda más corta que los pacientes que tienen necrosis tubular aguda. Hablamos de una recuperación que va de días en lugar de semanas. Y se cree que hay procesos hemodinámicos que no están relacionados directamente a la administración del contraste que lleva al aumento de la creatinina sérica en lugar de una lesión directa de las nefronas causada por el contraste. Entonces, la fisiopatología todavía no queda clara porque es muy probable que no haya una nefropatía inducida por contraste. Pero ahora seamos un poquito más pesimistas, ¿vale? Supongamos que sí hay una lesión renal aguda inducida por el contraste. Incluso si el contraste iodado intravenoso generara lesión renal aguda, raramente los pacientes tendrían desenlaces como la diálisis. Hay varios estudios. Los más importantes y que vale la pena recordar en caso de que nos pidan una interconsulta para este tipo de estudios, hay que tomar en cuenta los estudios Golden y el estudio Compass. En el año 2021, Golden y colaboradores hicieron estudio a pacientes que no tenían enfermedad renal crónica, pero que sí tenían una sospecha de tromboembolismo pulmonar. Esos pacientes recibieron contraste iodado intravenoso y se evidenció que no había un aumento en la incidencia de lesión renal aguda en comparación con los grupos de control. Asimismo, en ese mismo estudio se vio que no había enfermedad renal crónica en estos pacientes que recibieron contraste a los 6 meses, no llegaron tampoco a terapia de sustitución de la función renal y no hubo ningún caso de mortalidad asociado a lesión renal aguda. También en ese mismo año el estudio COMPAS aleatorizó a 523 pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3. Se administró a esos pacientes contraste intravenoso iodado. Un grupo recibió prehidratación con bicarbonato de sodio y el otro grupo no la recibió.
Se les dio seguimiento a un año y se mostró que ningún paciente requirió diálisis a lo largo de un año. Conclusión, prehidrates o no prehidrates ese paciente, los desenlaces van a ser muy similares. No lo digo yo, lo dice el estudio COMPAS. No lo digo yo, lo dice el estudio Golden. Golden en pacientes sin enfermedad renal crónica, COMPAS en pacientes con enfermedad renal crónica. También en 2017, Nielsen aleatorizó a pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60, de los cuales la mitad recibió profilaxis con la solución salina y la mitad no la recibió. Y ninguno de esos 660 pacientes aleatorizados requirió diálisis en los siguientes 35 días y no hubo diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de nefropatía inducida por contraste. Ahí están los datos. Sin embargo, aún así, el Colegio Americano de Radiología y la Fundación Nacional del Riñón nuevamente reiteran que la comunidad médica ha sobreestimado el riesgo de lesión renal aguda asociada a material de contraste iodado y no deben retrasar la administración de ese material de contraste con base en la función renal si se requiere el estudio para hacer diagnósticos que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Muy importante esa recomendación. Entonces, vamos a continuar, que a pesar de ello, muchos médicos adoptan la idea de que better safe than sorry. O sea, mejor estar a salvo que generar un daño. Y esto lleva a un renalismo. El renalismo es priorizar la preservación renal sobre la de otros órganos. Pero ¿qué sentido tiene preservar la función renal si estoy dejando de lado diagnósticos, nuevamente, como lo decíamos antes, si dejo de lado diagnósticos que pueden cambiar la supervivencia de mi paciente? Incluso pacientes viejitos que recibieron angiografía tras un infarto agudo en el cardio tuvieron menor mortalidad a un año, un 29,8% en comparación con los que no recibieron angiografía, de un 47,4%, o sea, el doble de los pacientes tenían un desenlace fatal. Ahora bien, en el 2022, el Colegio Americano de Radiología y la Fundación Nacional del Riñón, con todos esos datos, con todos estos datos, recomendó el uso de expansión de volumen con solución salina en pacientes que no estaban en diálisis y aquellos que tenían lesión renal aguda o pacientes con tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros sobre minuto sobre un metro sobre 73 metros al cuadrado. Pero este artículo del que estamos hablando nos dice que las recomendaciones provienen de estudios que no han sido adecuadamente pareados. En fin, el consenso recomienda expansión de volumen sin hablar del tiempo ideal ni la cantidad ideal de líquido a administrar, porque cada paciente es único y recuerden que tenemos que individualizar tratamientos. No es lo mismo hidratar a un paciente de la tercera edad que a un niño o que a un adulto joven, porque podemos encharcar al adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos dan una recomendación, sí, hidrata al paciente, no me dicen cuánto tiempo antes, no me dicen cuánta solución le tengo que brindar a ese paciente. Y también esas mismas asociaciones nos dicen que debemos considerar profilaxis con expansión de volumen en pacientes que tienen tasa de filtrado glomerular que va entre 30 a 45. Pero dos estudios controlados aleatorizados, el Nixen y el Timal, han demostrado la futilidad de esto en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3, el Nixen del cual ya hablábamos previamente. Como conclusión, la nefropatía por contraste es una entidad clínica rara. La elevación de la creatinina sérica sí representa un marcador, pero no un mediador de eventos adversos. El contraste probablemente no me genere lesión renal aguda, pero sí las patologías que me llevan al paciente a requerir ese medio de contraste. No hay que retrasar un estudio con base en la función renal del paciente. Muy importante. Y regresando a nuestro caso, pues los beneficios del angioTAC superan a los riesgos de no hacerla.
y a pesar de la sospecha clínica inicial de tromboembolismo pulmonar, el diagnóstico fue descartado. La creatinina sérica, si bien sí se elevó tras el procedimiento, pero mejoró con el tiempo y pues tras la hidratación. Entonces, reflexiones finales, tenemos mucha evidencia para poder determinar que los pacientes con lesión renal aguda y con enfermedad renal crónica se benefician de estudios contrastados y que incluso la administración de contraste, si ésta generara una lesión renal aguda o indujera la lesión renal aguda, no nos deterioraría la función renal y no llevaría al paciente a diálisis o hemodiálisis, como se ha pensado en la prehistoria antes de los 2000. Y pues hasta aquí con el video de hoy. Espero les haya agradado. Les voy a dejar aquí como una notita en la cual hago la recomendación de que pongan el video de fondo, lo escuchen, para que hagan otra cosa mientras están viendo este video, hagan otra tarea, pongan a hacerse las labores de su hogar, cocinar, qué sé yo, incluso bañarse, para que pues disfruten la experiencia de estos videos y pues tengamos un plus, sumar y sumar. Hasta aquí con el video de hoy. Bye.